comparan con el riego de un campo, cuando llueve y la lluvia es torrencial, ¿verdad? Después de una seca, no es lo mismo que sea una lluvia mantenida y durante tiempo, el efecto es otro, y acá pasa lo mismo. ¿Tá? Los factores de crecimiento se siguen necesitando y se siguen liberando durante la cicatrización de esa herida, por lo menos en los primeros 10 a 14 días. Y bueno, como mecanismo de acción, luego de la hemostasis, que las plaquetas van a intervenir, liberando los factores de la coagulación, se va a producir en 3 etapas o fases, que son inflamatoria, proliferativa y regenerativa. Toda esta parte es un poco más densa, pero después vienen los estudios y los casos clínicos. La fase inflamatoria es una reacción inflamatoria aguda, como en toda lesión, y la sangre va a ser el vehículo que lleve a estas células inflamatorias al sitio de la lesión. Entonces, los fagocitos, neutrófilos, monocitos y macrófagos van a ir limpiando la herida y junto con las plaquetas van a liberar esos mediadores celulares que comienzan el proceso de curación. Van a inducir la migración y proliferación y diferenciación celular, que se va a solapar con la fase proliferativa, que luego de las primeras de 24 a 48 horas, a partir de las señales esas que manden los mediadores celulares, va a haber una proliferación de fibroblastos, leucocitos, macrófagos, células madres, mesenquimales, que comienzan a sentar las bases del nuevo tejido. Y una vez que existe esa estabilidad de los tejidos, va a comenzar la etapa de esa remodeladora o de cicatrización dependiendo del tamaño de la herida y la capacidad del individuo. Entonces, uno de los principales objetivos es que con la liberación de estos factores de crecimiento se estimulen o que se atraigan las células madre a la herida. Entonces, de esa manera se va a promover la mitosis celular, la angiogénesis y la osteogénesis. Entonces, en definitiva, la fibrina va a ser una molécula puente, que se llama. Va a permitir la interacción celular y va a suministrar una matriz provisoria, ¿tá? En que las células van a poder organizarse, proliferar y bueno, tener todas sus funciones. Y bueno, y se van a encontrar en cantidades, también que es importante, suprafisiológicas. ¿Tá? Como principales usos, más allá de que se utilicen en lo que es la medicina estética, medicina deportiva, otorrinolaringología, cardiología, en lo que es el campo de la odontología, los principales usos van a estar en cirugía bucomaxilofacial, como muestra esta gráfica que está a la derecha, muestra el porcentaje de los estudios que se encontraron sobre este tema a nivel. ¿Tá? Después sigue lo que es bueno, ¿en qué lo estudian? En el tratamiento de quistes se puede usar en cierres de comunicaciones bucosinusales, en cierres de grandes heridas, en el tratamiento de osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos. También lo van a estudiar los periodoncistas, que lo van a hacer en el tratamiento de recesiones gingivales como injerto y como cobertura del sitio donante cuando se hace la toma de un injerto libre, paladar, por ejemplo. Y que eso acelera, de alguna manera, la curación de la herida. En endodoncia, en tratamientos de lesiones periapicales, y en implantología, más que nada en preservación alveolar, elevación del piso de seno maxilar, y como coadyuvante también, ¿no? O sea, como relleno y como coadyuvante también. También en lo que es roturas de membranas de Snyder, y se habla también que puede acortar los tiempos de osificación del injerto y en regeneraciones óseas.
Bueno, para ver si algo nuevo o algo que estamos utilizando realmente funciona y es útil, lo que tenemos que hacer es ir a estudios científicos, a ver si la evidencia científica realmente es contundente o va en línea con el uso de ese, de nuevo, técnica, producto o lo que sea. Entonces, ahí se encuentra una pirámide que hablaba el otro día Javier Trinidad, en la que lo que tiene mayor evidencia, grado de evidencia científica, son los metaanálisis de estudios clínicos randomizados, y a partir de ahí para abajo el resto, ¿no? Estudios clínicos randomizados, controlados, sí, estudios prospectivos, después series de casos, la experiencia del experto, y por debajo está lo que es estudios in vivo y estudios in vitro, que no son para despreciar tampoco porque muchas veces son el puntapié inicial para que se desarrollen el resto. ¿No? Y bueno, y este es un tema súper controvertido, ¿no? El que está ahí, artículos que sí lo apoyan, artículos que no. Lo que hice ahora fue agarrar algunas revisiones sistemáticas y, y bueno, ver qué es lo que concluyen en diferentes áreas del uso de este PRF. Esta es una revisión que habla del uso de la fibrina rica en plaquetas y leucocitos de autores de peso, digamos, conocidos como Myron, Zucchelli, Picos, Salama, y está por ahí también Chucrún, que es el que lo desarrolló en un comienzo. Y, y que este artículo encuentra evidencia concluyente que soporta el LPRF para la regeneración de tejidos blandos en periodoncia, como veíamos en el tema de cobertura de radiculares y regeneración de efectos infraóseos. Pero en el tema de implantología en particular, nada, ve que en cuanto a lo que es estudia lo que es preservación alveolar, regeneración ósea y elevación de piso de seno maxilar. En cuanto a lo que es preservación alveolar, los trabajos que estudia en esta revisión encontraron una disminución del cambio dimensional del reborde con el uso del LPRF versus la cicatrización natural. Pero a pesar de esto, hay un número limitado de estudios y nada, que bueno, que sí, que actúa mejorándola, pero no hay evidencia contundente. No la evidencia no es contundente al respecto. No hay casos control claros. Que a nivel de regeneración ósea puede ser ventajoso y que en cuanto al uso en elevación de piso de seno maxilar, como único relleno, sugiere que puede ser viable, pero y que se encontraron estudios, con 3 estudios con 100% de éxito en los casos, con seguimiento hasta 6 años, pero que no tenían casos control. Entonces esto, bueno, baja ese grado de evidencia que hablábamos recién, al no ser estudios con casos control, no tienen el peso suficiente de la ciencia. ¿No? Y en cuanto a la combinación con biomateriales, no hay diferencias estadísticamente significativas. Sí hay estudios que muestran una reducción en el tiempo de espera, ¿no? Por lo que el artículo concluye que de la literatura revisada, que su uso puede disminuir las infecciones luego de las extracciones y limitar el cambio dimensional post-extracción. Y que son necesarios más estudios clínicos aleatorizados que den lineamientos claros en regeneraciones óseas y elevación de piso de seno maxilar. Este otro estudio que traje habla en particular de la elevación del uso del plasma rico, de la fibrina rica en plaquetas y leucocitos para la elevación del piso de seno, preservación alveolar y terapias implantológicas. Es un estudio de Castro y Kirinen,
colaboradores, que la pregunta pico que se hicieron fue si el PRF promueve la regeneración en pacientes sanos durante la regeneración ósea y la cirugía de implantes, comparados con técnicas tradicionales. Y le pasó como en el resto de las revisiones, que fue muy difícil la comparación por la heterogeneidad de los estudios, por el diseño, ¿no? Que son diseños diferentes, características del individuo, ejemplo, si eran fumadores o no, protocolo de centrifugado, ¿no? Cuántos mililitros de sangre recolectada y número de membranas usadas en las diferentes situaciones. Entonces, al no estandarizar eso, es imposible hacer un metaanálisis que nos da esa evidencia clara. De todas formas, encontraron que en la elevación de piso de seno maxilar, cuando era usado en combinación con otro biomaterial, se obtenían mejores resultados. Y, sin embargo, no hay estudios clínicos controlados ni aleatorizados que usen el LPRF como único material de relleno. Solo serie de casos. Y que bueno, estos que usan un paréntesis ahí, los que usan como único material de relleno, hay estudios que describen las técnicas y qué casos sí se puede usar y qué casos no. Los casos que claramente dicen que no, son muy amplios, que incluso cuando los rellenamos con el biomaterial, nada, estamos también expectantes a ver qué pasa, ¿tá? Si hay una integración o no. ¿Tá? Y bueno, en este caso pasa lo mismo. Y con la salvedad también que cuando es de esta manera hay que tiene que ser con la colocación simultánea del implante. ¿Tá? Que eso va a oficiar como si fuera un pilar, un parante, ¿tá? Y nada, y se va a formar hueso ahí alrededor. ¿Tá? En lo que es preservación alveolar, encuentra artículos con evidencia que también se reduce el cambio dimensional del reborde post-extracción. Y estaba acá que no se pueden hacer metaanálisis por esto que les hablaba, ¿no? Que también pasaba en el otro estudio. Pero sí destaca la calidad de los artículos analizados. Y entonces, en consecuencia, la variada naturaleza de los datos heterogéneos obtenidos refleja una falta de evidencia contundente en la temática. Y concluye que, a pesar de la falta de evidencia fuerte, se sugieren efectos beneficiosos en la regeneración ósea y la cirugía de implantes cuando se usa el LPRF, dada lo fácil de la preparación, el bajo costo económico y las propiedades biológicas. Puede ser considerado una opción confiable en el tratamiento. Siguiendo con los estudios, con las revisiones, acá hay uno de Myron, en el que estudia a nivel general, más allá de lo que es odontología específicamente, la incluye, pero no en particular, lo que es la cicatrización, la curación de las heridas en tejidos blandos. ¿Tá? Y este estudio va a tomar estudios in vitro, in vivo y estudios clínicos, solo de tejidos blandos, como decía recién. Entonces, dentro de los estudios in vitro, de un total de 7, 6 demostraron efectos positivos en el comportamiento celular. Vieron que el PRF, el LPRF, es capaz de aumentar la proliferación celular, inducir la actividad mitótica de las células endoteliales, que como dijimos son fundamentales para la angiogénesis. Va a liberar una serie de factores de crecimiento al microambiente que lo rodea, teniendo también esas propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que veíamos en las primeras diapos. El tema es que tenían apropiados controles. Y dentro de los estudios en animales, los 11 que se revisaron obtuvieron buenos resultados, mejorando la cicatrización a partir de la mejora de esa angiogénesis.
Y bueno, los estudios en humanos volvió a ser un poquito más complicado. En el campo de la odontología excluirían lo que es la preservación alveolar, recesiones gingivales, coberturas de tomas de injerto palatino y de efectos periodontales, y 9 de 13 estudios tenían controles apropiados y reportaron una influencia positiva al usar el LPRF, y del total de los estudios clínicos, el 87% mostró efectos positivos. Esto es un número importante. Y como conclusión de este artículo, dice que la literatura apoya el uso de LPRF para la regeneración de tejidos blandos. En la mayoría de los estudios, falta de casos control apropiados, por lo que es fundamental la realización de estudios clínicos controlados, aleatorizados, con protocolos comparables. ¿No? Eso es fundamental, súper importante para todo. Y bueno, este es el último estudio que les voy a poner acá, así ya pasamos a la parte más divertida, que habla de lo que es el efecto de la fibrina rica en plaquetas y leucocitos en diferentes procedimientos de injertos óseos. ¿No? Y es un estudio de dragonas que me pareció muy claro, se plantea diferentes preguntas, y el objetivo es cuáles serían los beneficios, y si los hay, en injertos óseos intraorales. Y específicamente en el área de la preservación alveolar, elevación de piso de seno maxilar y aumento del reborde. ¿No? Y las preguntas que fue haciendo es que si puede el LPRF ser usado como sustituto, como material de injerto óseo o membrana barrera en preservación alveolar, relleno de seno maxilar o aumento de reborde. En cuanto a lo que es preservación alveolar, los resultados fueron favorables en la reducción de cambios dimensionales cuando eran comparados con la cicatrización natural, y que la evidencia en realidad es limitada. En lo que es relleno de seno, no hay estudios clínicos controlados, sí estudios de corte y serios de casos con altos porcentajes de éxito cuando se usa como único material de injerto. No se pueden hacer conclusiones firmes, aunque los resultados sean alentadores, y resultados similares con membranas de colágeno cuando se usaba cubriendo la ventana lateral. Esto, los resultados histomorfométricos, cuando se cubría la ventana lateral de una elevación de piso de seno con una membrana de colágeno, eran similares que cuando se cubrían con una membrana de LPRF. ¿No? Y bueno, no hubo evidencia en cuanto al aumento del reborde en este tópico. En cuanto a la mejor calidad, a la adición del LPRF al material de injerto, si mejora la calidad y cantidad ósea en los procedimientos. Bueno, para la preservación alveolar no es posible establecer una conclusión fuerte. O sea, ahí en ese caso se encontró solo un artículo con resultados favorables, que se le agrega LPRF al biomaterial, pero que tiene limitaciones metodológicas. En cuanto al aumento del reborde, no hay evidencia histomorfométrica. Solo hay un artículo que reportó una menor reabsorción ósea del injerto cuando se cubría con una membrana de estas. Y para el aumento del seno, que la mayoría de los estudios reportó un mayor porcentaje de hueso formado y menor cantidad de biomaterial, pero sin diferencias estadísticamente significativas con el grupo control. Por lo que en esta materia no hay una evidencia contundente. Tercer pregunta que se hizo Dragones. Si el uso de LPRF acelera la maduración ósea. El único que consiguió artículos, información suficiente, fue en el relleno del seno. Y
y bueno, los artículos revisados sugieren que puede reducir los tiempos de espera, y acá hay dos artículos, uno de Tatullo, y que encontró a los 106 días una mejor vascularización del injerto, que en el caso control, y también encontraba osteocitos y osteoblastos, eh, pudiendo reducirse los tiempos de espera. Pero bueno, en realidad el ISQ y la tasa de sobrevida era igual al caso control, o sea que esa es una sugerencia. Y en el caso de Chukrum, que es este otro artículo, encontró a los 4 meses porcentajes de hueso vital similares, con el uso de PRF y biomaterial, un halo injerto, similares a cuando no se usa el LPRF a los 8 meses. O sea que también estaría acortando esos tiempos de espera. En cuanto a que si el agregado LPRF mejora la cicatrización, también la evidencia es limitada, en los 3 procedimientos, aunque bien documentada en los que se usó luego de la extracción de terceros molares. Ahí incluso hay artículos que hablan de una menor posibilidad de infección de hasta 10 veces. En ese tipo de artículos que no están directamente relacionados, digamos, con la implantología, pero bueno, nada, se puede traspolar alguna parte de eso. Y que hay una evidencia limitada en cuanto a los beneficios del LPRF en regeneración ósea y posoperatorio sin preservación alveolar. Aumento de reborde o aumento de seno maxilar. Debido a su naturaleza autóloga, propiedades biológicas, facilidad de preparación y bajo costo, debe profundizarse su estudio con estudios clínicos controlados y aleatorizados, bien diseñados, con mayor población, estandarizando los protocolos de confección de LPRF y seguimientos a largo plazo. Al otro lado. Y bueno, esa es digamos, la evidencia que hay hoy en día, que bueno, que si bien para algunas cosas como es el cicatrización de tejidos blandos parece ser bastante contundente, si bien hay artículos que no encuentran diferencias significativas, en regeneraciones óseas es un poquito más controvertido el tema. Y puede tener que ver también con los protocolos que se usan y cómo se usan. Y bueno, eso es lo que en definitiva habría que seguir investigando. La ciencia tendría que avanzar un poquito más en ese aspecto. Y bueno, traje unos casos clínicos que hicimos en facultad con Gibone, con Jorge. En este primero estuvimos también con Andrés Rabeca, y bueno, es un injerto en bloque de rama y elevación de piso de seno maxilar en un paciente con displasia ectodérmica, que se utiliza fibrina rica en plaquetas y leucocitos para mejorar la cicatrización de los tejidos blandos como aglutinante y fuente de factores de crecimiento en elevación del piso de seno maxilar. Bueno, es un paciente que ya en este momento es un amigo, lo vengo siguiendo hace años en Facu, y bueno, que hace unos años, debido a esta displasia ectodérmica, bueno, dentro de las características orales que tiene es que bueno, hay una anodoncia parcial o total, y sobre todo el tema de las mucosas que son muy delicadas. Entonces, bueno, nada, a él ya le habíamos hecho algunos tratamientos, le colocamos implantes en maxilar inferior, hicimos todas rehabilitaciones grandes, cerámicas y demás. Y bueno, y esto le había quedado para más adelante, y bueno, el año pasado decidió él, bueno, nada, tomar el toro por los cuernos y hacerlo. Porque en realidad él había tenido malas experiencias previas y bueno, estaba tratando de dilatar el asunto. Pero como ven, es un caso súper complejo en el que el reborde a nivel de premolares y caninos es súper fino, súper fino. No se notaba tanto a nivel de tejidos blandos, pero óseo era crítico. Entonces, lo que hicimos en este caso
fue en una primera etapa, acá ven, de este lado como es un filo de cuchillo, que cualquier tipo de técnica regenerativa puede ser súper, nada, riesgosa, con un pronóstico reservado, digamos. Eh, lo que hicimos en un principio fue hacer las extracciones con preservación alveolar y hicimos un injerto libre, tratando de ganar un poquito más de densidad creatinizada en estas zonas. Y, y bueno, y bueno, este es el artículo que les mostraba hoy, que soportaba un poco lo que estábamos haciendo y por qué, ¿no? Acá te habla que el 87% de los estudios revisados en tejidos blandos mejoraba la cicatrización. Este, bueno, este es el paciente el día de la cirugía, que acá, como ven, ya hicimos las extracciones de los molares deciduos y de los laterales, que el plan de tratamiento acá era la colocación de implantes a nivel de 15, 12, 22 y 25 y hacer las férulas y coronas cerámicas correspondientes. ¿tá? Entonces, en una primera etapa se hicieron las extracciones con preservación y el injerto libre. Después, en una segunda etapa, se iban a hacer los injertos en bloque a nivel de los laterales y la elevación del piso de seno del lado izquierdo. Del lado derecho teníamos suficiente hueso como para colocar el implante ahí. Y en una segunda etapa, colocar el implante faltante en la región del 25. Y bueno, acá empieza el proceso de esa producción, digamos, del PRF, en la que se va a hacer una venopunción que tiene que ser muy rápida, ¿no? Se van a sacar hasta 10 tubos, ¿no? Y tienen que ser lo más rápido posible, porque acuérdense que acá no hay anticoagulantes, ¿tá? Si no, va a coagular la sangre en el tubo, ¿tá? Y ahí ya no nos sirve, ya no la podemos separar de esa manera. ¿tá? Se hace la recolección de los tubos y se coloca rápidamente en una centrífuga que tiene que estar bien equilibrada, los tubos tienen que estar bien repartidos, ¿no? Y según la centrífuga, va a ser en el rango de las 2.700 revoluciones por minuto por 12 minutos o 3.000 por 10 minutos. Es el protocolo, que es lo que veríamos recién, puede cambiar un poco, ¿no? Pero lo importante es que sea lo más rápido posible. Y acá vamos a sacar los tubos y va a quedar así. Se va a ver tal cual está acá en la imagen. Va a estar la serie roja en la parte del fondo del tubo por un tema de peso específico, el coágulo de fibrina y un plasma prácticamente acelular. ¿no? Que las dos extremos se van a descartar. Entonces acá lo sacamos del tubo, se desprende con una paletilla, una espátula, la serie roja, ¿tá? Se prende fácilmente y se lleva, en este caso, a una caja que nada, es específica para esto, para hacer las membranas, pero también se puede hacer comprimiendo con unas gasas y demás. Lo único que no recibimos es ese exudado que puede ser útil, ¿no? que lo vamos a usar después para hacer el sticky bone. Y bueno, y acá sacamos las membranas. ¿tá? Ese exudado que queda ahí, junto con la membrana o no, ¿tá? Lo vamos a utilizar, es rico en fibronectina y vasonectina, que son unas proteínas adhesivas, y eso nos va a servir después para hacer lo que se llama el sticky bone, y que nos queda así, el biomaterial queda, pero totalmente aglomerado, así, es un aglutinante. Entonces, que eso, digo, más allá de cuando lo combinamos con la membrana de LPRF, con sus propiedades y demás, es muy fácil la manipulación, tanto como para llevar al seno, que eso no sería lo más importante en estos casos, como para
soporte mayor, ¿no? Una estructura, pero sí horizontales, ¿no? Y bueno, y en este caso, ¿qué nos pasó en el caso de este paciente? Nada, al decorar la membrana de Schneider, hubo una rotura importante de la membrana, del tipo de rotura que nada, en otra situación cerramos y esperamos 3 meses y volvemos a entrar, con más cuidado todavía. Aprovechando que teníamos este LPRF y demás, y congruencia y anuencia con el paciente, decidimos colocar una membrana de colágeno que hiciera como si fuera una bolsita dentro del seno, dejando los bordes hacia afuera, y a su vez por dentro de eso una de LPRF y este sticky bone. ¿No? Entonces lo que iba a hacer, eso era, bueno, tener mucho más chances de que el injerto se mantuviera en el lugar. Incluso hay artículos que soportan esto, ¿tá? Que hablan de, bueno, roturas de hasta 5 milímetros, se puede usar las membranas de LPRF que además se adhieren muy bien a esa membrana y que funcionan de manera excelente. ¿Tá? Después fuimos, en el mismo momento, fuimos a hacer la toma de rama, colocamos los injertos, tomamos algunas membranitas más, cubrimos todo alrededor del injerto en bloque con biomaterial, con una matriz de hueso bovino desproteinizado, y eso lo cubrimos con una membranita de colágeno, y por encima de esto la de LPRF. ¿No? Del otro lado hicimos lo mismo, y bueno, este es el posoperatorio inmediato, en el momento mismo de que terminamos la cirugía. Al paciente también en el momento le hicimos un provisorio, cada campo que iba a ser de PMMA, ¿tá? Que como iba a ser muy grande, necesitamos una estructura que fuera resistente, que el que tenía ya se venía rompiendo, y bueno, le hicimos hacer uno cada campo que quedó bien, no tan estéticamente como nos hubiera gustado, pero lo podíamos modificar, íbamos a irlo pudiendo modificar en cuanto lo necesitáramos. Este es el posoperatorio a las 2 semanas. Fíjate, como había tenido experiencias muy malas en cirugías mucho menos invasivas, no podía acreditar, no podía creer ahí que en realidad le había pasado súper bien, ¿tá? No le había dolido prácticamente nada. ¿Tá? A ver, no quiere decir que sea exclusivamente por esto, ni nada, pero bueno, es un elemento más a tener en cuenta. Y acá está el injerto en la tomografía de control para el retiro de los sector anterior y posterior derecho. Ya que a los 4 meses necesitamos colocar, cuando son injertos autólogos, los implantes ahí en esa ventana, ¿tá? de tiempo. Y bueno, está el injerto del seno maxilar, ahí lo vemos, se colocó a los 8 meses de manera perfecta. No quisimos acortar los tiempos, pese a que estos estudios de Chukun y demás lo afirman. Pero bueno, lo cierto es que en el momento de la colocación, nada, el hueso estaba impecable, estaba súper duro. A diferencia de como nos pasa a veces cuando colocamos esos implantes, cuando hacemos el fresado de los senos, cuando están bien rellenos y demás, que a veces sentimos como si fuera, nada, estuviéramos fresando un espumaplast, ¿no? Acá estaba súper, súper firme. También era un seno estrecho, ¿no? Y bueno, nada, hicimos la descubierta de los implantes y le hicimos un nuevo provisorio, también CAD-CAM, en PMMA, ¿tá? Que nada, con pónticos ovoides, ya para en este momento, en este caso, ir manejando un poquito más el perfil de emergencia de los implantes y de los pónticos, ¿no? Y bueno, así está en este momento, y ya ahora está en etapa de realización de las reconstrucciones definitivas. Y la evolución de este paciente en este sentido fue muy buena. Y vean,
cómo logramos con esa preservación alveolar de un comienzo, y bueno, el mantenimiento también de los sucesivos injertos, de la nivelación de gingival, que era algo que él realmente le importaba. Y esta es la evolución de cómo venía y cómo está ahora en este momento. El caso 2 es de otro paciente y en una etapa estuvo también Fabricio Nale, y que es un paciente con gran reabsorción de los maxilares, y que presenta en particular un gran defecto vertical y horizontal en el cuadrante 2. Y ahí lo pueden ver. Vemos que es un defecto a nivel del cuadrante 2 en alto y en ancho, que es tremendo, es muy importante, que solamente con la elevación del piso de seno, en ese sector no iba a ser suficiente, generando un brazo de palanca súper importante, y nada, y una higiene, y una dificultad de la posibilidad de higiene súper importante también. Vean lo que es y también el seno, ¿dónde estaba? Estaba a nivel recién del primer molar, a nivel de premolares no existía. Esto lo que ven ahí son fosas, piso de fosa. Y ahí recién se planteó en esta etapa es una regeneración ósea guiada con una malla de titanio, con el objetivo ideal de ganar unos 10 milímetros de altura para la fijación de los implantes. Además, hacer la elevación de ese sector del seno maxilar. Y para esto, previamente, íbamos a colocar unos implantes de manera de poder colocar un provisorio fijo, ¿tá? O sea, en los sitios donde fuera posible, y de acuerdo con una planificación protésica, sustentable, ¿no? O sea, que después esa planificación protésica pueda estar, esa colocación de implantes, la ubicación 3D y demás, se pueda corresponder con una prótesis definitiva después de terminado este tratamiento, de manera de poder poner ese provisorio fijo, porque un tipo de regeneración de estas características no se puede hacer con provisorios removibles, ¿tá? Que van a estar cabalgando, más con este tipo con este reborde, cabalgando sobre el injerto que vamos a colocar. Entonces ahí se colocaron 5 implantes, el más distal súper inclinado, que en un momento pensamos que podía llegar a no utilizarse, pero no, después la angulación fue suficiente. Hicimos un provisorio también de PMMA, CAD-CAM, y para la cirugía, dadas las características y demás, decidimos hacer una impresión de la tomografía, un modelo de la tomografía. Esto lo hizo Mario ahí en Pro3. Y bueno, nada, usamos el mismo protocolo para la realización del PRF. En este caso, las membranas del LPRF fueron más pequeñas, y eso tiene que ver también con tiempos a veces que se requieran para colocarlo en la centrífuga. Tiene que ver también, bueno, con características del propio paciente, si en algún momento fue anticoagulado o no. Hay varios artículos que estudian un poco más la temática del tamaño y la calidad de esa membrana. Y bueno, en este caso no hubo roturas de la membrana de Schneider, se pudo hacer bien la elevación del piso de seno, y vemos cómo podemos pinchar todo el injerto, no se cae, nada, está súper aglutinado. Y un pique para esto está bueno, se logra un mejor sticky bone cuando usamos el tamaño de partícula pequeño en lugar del tamaño de partícula grande. Rinde más el grande, pero ese sticky bone queda mucho mejor con la partícula pequeña. Y acá está ese sticky bone, una vez fijada la malla de titanio por palatino con unas tachas, porque en este caso eran tachas de 2 milímetros porque tampoco había suficiente hueso como para fijarla, no fue sencillo.
nada, fijamos esa malla, colocamos como en extensión de la malla un poquito más de biomaterial, y la cubrimos con una membrana de colágeno, y con todas las membranitas de LPRF que nos quedaron, cubrimos la herida. Este es un postoperatorio a las 3 semanas, y vean que está impecable. Y el paciente, en este caso, tuvo un postoperatorio un poco más complicado, pero no en la herida. Nos pasó, y esto es modo de anécdota, y también como para soportar otro tipo de técnicas, que quisimos evitar la incisión al periósteo, ¿no? No dañar ese periósteo con las propiedades que tiene, el no dañarlo, ¿no? Las características que da. Y bueno, hicimos un decolamiento bien profundo. Se ve que estuvimos cerca del infraorbitario, que lo que relataba el paciente era un dolor, digamos, neurálgico. Y a la semana, ya en el momento con la doctora Adriana Ramos, hicimos un tratamiento con láser terapéutico, y que, nada, el paciente ya en el momento, pudo haber tenido efecto placebo o no, dejó de sentir por completo esa molestia, ese dolor que aparecía cada tanto, y no le volvió para nada. Así que el uso del láser terapéutico en estos casos puede ser beneficioso, y demás, que es un tema que está ahí caro, que lo tenés claro también, Caro Mangarelli. Y bueno, esa fue la presentación de ahora, y bueno, nada, que como les decía hoy, la evidencia científica para el uso de injertos óseos es limitada al respecto, pero a nivel de tejidos blandos es buena. Y como decía Javier también, cuando no hay una evidencia científica contundente, porque no están los estudios, no existen, a veces también para generarla tenemos que basarnos en la experiencia clínica del experto. No soy un experto, pero la experiencia mía en este caso fue súper buena con los dos. Perdón, me faltó una cosa decir del último caso, que sí se expuso, pero recién en los 5 meses. O sea que ahí la influencia del LPRF no, no tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, a los 5 meses lo que hicimos fue retirar la malla de titanio antes del tiempo, que eran 9 meses lo que habíamos planificado, y bueno, quedó su hueso suficiente como para hacer esa colocación de implantes. Y bueno, nada, transmitirles eso. Bueno, Hay, Martín, estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta que te quieran hacer. Muy interesante, muchas gracias. Bien, Martín, Caro Delgada te pone arriba la generación 2000. Pablo Escarrone te pone felicitaciones, muy buena conferencia. Mauricio Figueredo, muy buena Martín, abrazo. Caro, sí, el láser es súper beneficioso, así que le vamos a decir que nos haga un cursito de láser para implantología. María Frejeiro, muchas gracias. Bueno, preguntas. preguntas ninguna. Acá ídolo, muy buena presentación, así que bárbaro. Lalo Duarte te pone muchas gracias, felicidades. Gracias a Bueno, todos. quedaron todos satisfechos con tu curso. Muchas gracias, Martín, Bueno, por tu participación y por el armado, la verdad que muy interesante. Y queremos invitarlos para el jueves, que va a estar Andrés Rodríguez con el tema de bruxismo y implantología, que también es un tema sumamente interesante. Así que los esperamos el jueves. Y a vos, Martín, muchísimas gracias de nuevo bueno. por la participación. Gracias a ustedes y a todos los que estaban escuchando la charla. Bueno, muchas gracias. Nos Nos estamos vemos. viendo. Que pases bien. Chao, chao. Gracias.